La ciencia nos dice que la ira suele ser una emoción de segundo orden. Detrás de ella se esconden cosas más hondas: cansancio, ansiedad, sensación de ser menospreciado, frustración o presión excesiva. Así, la ira se parece más a una alarma contra incendios que al incendio mismo. Y nuestra forma de responder a esa alarma, en gran parte, es un hábito aprendido. Si en casa los padres gestionan la ira con mansedumbre y hablan abiertamente de sus emociones, los hijos absorberán un reflejo sano. Por el contrario, si el hogar resuena con gritos y regaños, los pequeños prolongarán esa sinfonía ruidosa en su futuro. Por eso los adultos cargamos una misión alta: enseñar a la siguiente generación el arte de la paz con nuestro propio dominio de la ira. Queridos hermanos y hermanas, ¿nos hemos dado cuenta alguna vez de que muchas discusiones familiares empiezan por algo muy pequeño, una palabra dicha sin querer o un gesto malinterpretado, pero se encienden como fuego porque nadie sabe detenerse a tiempo? Esto nos recuerda la historia de la esposa que acudió a un médico para quejarse del carácter iracundo de su marido. El médico le propuso un remedio que sonaba extraño: cuando veas que tu esposo empieza a enfadarse, toma un vaso de agua, manténlo en la boca y no lo tragues. ¿Y cuál es el milagro? No es que el agua tenga poder para cambiar el temperamento, sino que los labios se cierran en el momento oportuno. Ese instante precioso de pausa rompe la cadena de la escalada y le da al corazón la oportunidad de calmarse. Guardar la boca es guardar la paz de la casa. Y cuando la paz vuelve, entonces oímos la voz de la razón y, sobre todo, el susurro de la conciencia. Entremos juntos en la profundidad de la enseñanza sobre el dominio de las emociones. Al advertirnos sobre la ira, la sabiduría de los santos no niega la emotividad natural del ser humano. Quiere revelarnos la altísima dignidad de quien tenemos delante. La ira suele oscurecer la realidad, convirtiendo al hermano, al cónyuge, en un adversario que hay que vencer y no en una persona amada que porta un valor sagrado. Por eso, cada insulto o desprecio no solo es un cuchillo que hiere al prójimo, sino también un corte que erosiona nuestra propia humanidad. Lo que la verdadera sabiduría exige no es volvernos insensibles, sino aprender a gobernar la emoción para que nuestras acciones no rompan, sino que construyan puentes de comprensión. En la carta de Santiago se traza un camino muy concreto: ser prontos para escuchar, tardos para hablar y muy tardos para airarse, porque el hombre iracundo no realiza la justicia de Dios. Prontos para escuchar no es solo oír sonidos con los oídos, sino escuchar con el corazón, intentando percibir los miedos, el cansancio o la frustración que laten detrás de las palabras del otro. Tardos para hablar es saber detenerse un compás, conscientes de que la palabra, una vez lanzada, no vuelve y que tiene poder para sanar, pero también para destrozar. Y muy tardos para airarse es poner la paz común y la relación por encima del amor propio, para no descargar el fuego sobre los más queridos, a quienes estamos llamados a proteger.
Todos sabemos que la ira no se queda solo en palabras, siembra semillas de división en la familia, aleja a los esposos, vuelve extraños a los hermanos. El ambiente de la casa se tensa y se vuelve irrespirable, como si todos caminaran de puntillas por un campo minado. Erosiona el cuerpo, acelera el corazón, contrae el estómago, eleva la presión, dejando secuelas de largo plazo, devasta el alma, expulsa la paz y nos deja un corazón pesado y exhausto. A veces, por una sola palabra áspera, un hogar entero se enfría y los niños aprenden a reaccionar como ven a sus padres, como si la ira fuera un idioma heredado. Preguntémonos qué herencia queremos legar a nuestros hijos y nietos, la de la impaciencia o la de la mansedumbre y el respeto. Con todo, es preciso decirlo con claridad en sí misma. La ira no es necesariamente mala. Es una emoción puesta en nosotros como señal de alarma, indica que hay una injusticia que corregir o una frontera de dignidad que proteger. La ira es como el fuego controlado, calienta y cocina. Fuera de control, lo arrasa todo. El problema no está en sentir ira, sino en dejar que domine la conducta, convirtiendo una señal preventiva en un arma destructiva que nos empuja a palabras y actos que hieren al otro. Miremos a Jesucristo para entender lo que es una ira santa. Cuando el templo fue convertido en mercado, Él volcó las mesas de los cambistas. Esa ira no brotó de un orgullo herido, sino de un amor profundo y de un celo por lo sagrado. No actuó para destruir a las personas, sino para devolver al lugar de culto su dignidad. Su indignación ardió porque se había ofendido el amor y la verdad. Así, la ira puede transformarse en energía para defender el bien, siempre que la guíen la conciencia y la caridad, y no el ego herido. ¿Cuál es entonces nuestro camino? Podemos sentir ira, pero no tenemos derecho a dañar a nadie. Podemos sentirnos ofendidos, pero no tenemos derecho a empuñar la palabra venenosa como arma. Como buscadores del bien, se nos invita a escoger otra ruta, la de la mansedumbre y el dominio propio. Muchos confunden la mansedumbre con debilidad, pero en realidad los gritos y los portazos son signos de impotencia. El dominio propio no nos vuelve frágiles, nos hace verdaderamente fuertes, porque el más fuerte es quien conserva la paz y la lucidez cuando en su interior se desata la tormenta. Practiquemos estos pequeños pasos. Cuando suba la ira, guardemos un instante de silencio, aunque sea para ir a buscar un vaso de agua. En ese momento, escuchemos al otro, pero también a nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Es solo esta palabra o es una vieja herida que vuelve a punzar? Repitámonos una breve oración. Concédeme, Señor, custodiar mis labios, y cuando haya que hablar, hablemos como si sostuviéramos en las manos un jarrón de cristal. Ese jarrón es el corazón de la persona amada, tan vulnerable a las palabras imprudentes. Queridos hermanos y hermanas, cada acto de dominio propio es un ladrillo que edifica el hogar de la paz. Cada vez que contenemos una palabra hiriente, abrimos la puerta a la reconciliación. No temamos ser mansos. Manso no es débil, manso es fuerte, porque posee una paz interior. Y a partir de estos pasos pequeños, repetidos día a día,
veremos cambiar nuestra familia, calentarse nuestras relaciones y aligerarse nuestro propio corazón, que se volverá más sereno y más libre. Queridos hermanos y hermanas, grabemos en el corazón esta verdad sencilla como brújula. No podemos elegir no tener emociones, pero sí podemos aprender a gobernarlas para no dañar a quien tenemos al lado. Alguien confesaba: soy muy impulsivo, es mi esencia. No, hermanos, la esencia que el Creador puso en nosotros es la capacidad de amar, el hábito de la ira. En cambio, suele ser algo aprendido del ambiente. Se parece a un surco en nuestro pensamiento y comportamiento. Y si lo hemos aprendido, con esfuerzo y perseverancia también podemos reaprender, trazar un surco nuevo, una manera de responder más serena y constructiva. Pensemos en el rostro interior que llevamos. Hay días en que una sonrisa pequeña de nuestra parte da paz a quien nos mira, y hay otros en que nuestro ceño fruncido hace que los demás quieran alejarse. El rostro es la ventana del corazón. Un corazón en paz irradia una luz mansa, como una invitación silenciosa: acércate. No hay nada que temer. No somos responsables del rostro que heredamos, pero sí del rostro del alma que elegimos ofrecer cada día. Ese rostro se talla con las pequeñas decisiones que tomamos ante la vida. Creámoslo con nuestro propio esfuerzo. Cada uno puede regalar al mundo un semblante amable, no como fingimiento, sino como fruto de un corazón que aprende a vivir en paz. La ciencia nos dice que la ira suele ser una emoción de segundo orden. Detrás de ella se esconden cosas más hondas: cansancio, ansiedad, sensación de ser menospreciado, frustración o presión excesiva. Así, la ira se parece más a una alarma contra incendios que al incendio mismo. Y nuestra forma de responder a esa alarma, en gran parte, es un hábito aprendido. Si en casa los padres gestionan la ira con mansedumbre y hablan abiertamente de sus emociones, los hijos absorberán un reflejo sano. Por el contrario, si el hogar resuena con gritos y regaños, los pequeños prolongarán esa sinfonía ruidosa en su futuro. Por eso los adultos cargamos una misión alta: enseñar a la siguiente generación el arte de la paz con nuestro propio dominio de la ira. Hay algo importante que nos hace libres. Nadie nos obliga a enojarnos. Otros pueden presionar o decir palabras duras, pero el instante de elegir la respuesta nos pertenece. Pensemos en una escena cotidiana: dos personas discuten acaloradamente y suena el teléfono. Al otro lado, alguien a quien respetamos. En un segundo, el tono cambia. Nos volvemos tranquilos y corteses. Este pequeño milagro cotidiano demuestra que, aún encendidos, somos capaces de gobernarnos y ajustar la actitud. Si podemos cambiar por respeto a una voz en el teléfono, ¿cómo no vamos a poder hacerlo por amor a los nuestros, que están frente a nosotros? Precisamente porque podemos elegir, siempre podemos elegir algo mejor. Y para lograrlo, busquemos con humildad la ayuda que nace del interior. No se trata solo de voluntad, sino de una colaboración entre nuestra buena disposición y la fuerza del silencio. Digámonos que mi corazón no se abrace en la ira. Enséñame a hablar cuando haga falta y a callar cuando sea necesario.
Esta oración breve es como un freno suave que nos detiene antes de despeñarnos por la pendiente del enojo. Al ir más despacio, descubrimos dónde duele de verdad y al reconocerlo podemos empezar a sanar. En lugar de descargar nuestra herida sobre otros, quizá necesitemos ejercitar algunos hábitos sencillos. Cuando estemos confundidos, respiremos hondo y sintamos el aire entrar y salir. Cuando esté a punto de salir una palabra amarga, demos un sorbo de agua y regalémonos unos segundos. Si el corazón se acelera, retrocedamos un paso y miremos al otro como alguien que necesita ser amado, no como un enemigo que deba ser vencido. Pequeños gestos repetidos forjan una virtud estable. A veces nos sentiremos impotentes porque ya explotamos demasiadas veces. No nos desanimemos. El Creador nunca se decepciona de nosotros, es paciente como el alfarero que rehace el vaso resquebrajado. Volvamos a empezar con una disculpa sincera, con un silencio a tiempo. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, es una victoria y una palabra para quienes sufren la ira ajena. La mansedumbre no significa aceptar la violencia o la humillación. La dignidad exige poner límites sanos y buscar ayuda cuando haga falta. Proteger la propia dignidad y la seguridad de los hijos es también un acto de caridad con uno mismo y una condición necesaria para una relación saludable. Por último, el camino de sanación tiene 3 pasos sencillos. Primero, volver a la quietud interior, porque con nuestras solas fuerzas no alcanza. Luego, reconocer que la ira es un síntoma y con valentía buscar dónde está la herida real, como un buen médico que busca la raíz de la enfermedad. Y finalmente, elegir una respuesta acorde con la dignidad humana, con palabras respetuosas y actos que construyan. Así, la ira deja de ser una ola que nos hunde y se convierte en viento que impulsa la barca de nuestra vida hacia el puerto de la paz. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces pensamos que la ira es el enemigo número 1 de la vida familiar, pero si miramos con más atención, veremos que la ira es solo una campana de alarma. El cuarto donde resuena esa campana es el corazón herido. Hay quienes permanecen enojados mucho tiempo porque sus viejas heridas no han sanado. Sienten que no se les valora, que no se les escucha, que se les trata con injusticia. Entonces, descargar la ira sobre los demás es como tomar analgésicos sin curar la herida. Solo nos hace olvidar por un rato, pero la herida sigue ahí, latente e infectándose. Lo primero no es devolver el golpe, sino poner la mano sobre la herida para curarla. Tengamos el valor de llamar a nuestro dolor por su nombre. Cuando sea necesario, busquemos ayuda para que el corazón sea vendado. A veces la ira nace de la frustración, porque las cosas no salen como queremos, como cuando estamos atrapados en el tráfico. Sabemos que llegaremos tarde y no podemos hacer nada. Esa impotencia fácilmente nos empuja a la irritación. Precisamente cuando perdemos el control de lo externo, estamos invitados a recuperar el control de lo interno. No podemos mover la fila de autos, pero sí podemos regular nuestra respiración. No podemos retrasar las agujas del reloj, pero sí podemos enfriar el corazón con una oración breve.
Ese instante de fastidio puede convertirse en oportunidad para practicar la paciencia. Otro origen es el miedo. Miedo a ser abandonados, a perder, a quedar en ridículo, a no ser amados. El miedo nos hace levantar murallas defensivas y reaccionar con dureza ante cualquiera que amenace esos límites, a menudo bajo la consigna de que la mejor defensa es un buen ataque, pero el amor verdadero no teme a la verdad. Cuando reconocemos que detrás de nuestra ira opera el miedo, enfrentémoslo y pongámosle nombre. Tengo miedo. Necesito paz. Una vez identificado y llevado a la luz, el miedo le quita combustible a la ira. Por eso, el primer paso es volver a nosotros mismos y buscar la paz interior. Pidamos la quietud para no reaccionar por instinto. Pidamos lucidez para ver la verdad detrás de la situación. Una simple autoexhortación. Concédeme serenidad basta para abrir un espacio precioso entre el estímulo y nuestra respuesta, dejando hablar a la sabiduría. El paso siguiente: no permitamos que la ira se prolongue de un día a otro. La enseñanza antigua, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, es una lección psicológica de gran valor. Una herida pequeña, si no se atiende, amarilla inflamada. De igual modo, la ira que pasa la noche fermenta en rencor, sembrando sospecha y división. Se dice: quien se acuesta enojado, se acuesta con el enemigo. Por eso, antes de que caiga la noche, busquemos la reconciliación, aunque sea mediante un gesto pequeño, un apretón de manos, un mensaje breve. Si no podemos resolverlo todo, al menos comprometámonos. Esta noche vivimos en paz. Mañana seguiremos conversando. Finalmente, es imprescindible el perdón. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. No es olvidar de golpe, sino decidir no llevar más el libro de deudas. Soltar el filo del cuchillo que nos corta por dentro. El perdón es un camino a veces largo y esforzado, pero es la única ruta hacia la verdadera libertad. Perdonar es creer que nuestra paz vale más que la falta del otro. Hay heridas muy profundas, muy difíciles de perdonar. No cargues con todo tú solo. Buscar a un amigo de confianza, a un consejero o a una comunidad que sostenga es señal de fortaleza y sabiduría, no de debilidad. No dejes que la ira se convierta en cadena que ate tu vida. Que sea desatada por la verdad y el amor. Y si alguien piensa: soy muy débil, no puedo, recuerde que quienes se reconocen débiles son precisamente los más capaces de acoger la ayuda con delicadeza. La vida no nos exige vencer solo con nuestras fuerzas, nos invita a colaborar con todo lo bueno que nos rodea. Cada vez que contenemos una palabra hiriente, damos un paso más en el camino de la madurez personal. Queridos hermanos y hermanas, ojalá la ira deje de ser el fuego que arrasa el hogar y se convierta en la señal que nos llama a volver a nosotros mismos para sanar y crecer. Esa paz es el regalo que toda familia merece. Que la fuente de la paz toque nuestras heridas más hondas. Que sepamos enojarnos sin pecar, reconciliarnos antes del anochecer y perdonar como deseamos ser perdonados. Que nuestro hogar sea guardado en la paz y en el amor.